Chicos, Roque llega, pero se va de una vez como, en calidad de préstamo. ¿Ustedes cuál escogerían? ¿Wirtz o Musiala? Hemos creado una equipación especial. Veamos el rendimiento de nuestros muchachos. Este señor Seman. Nuestro último reconstruyendo fue en Londres, en Stamford Bridge. Y ahora, o mejor, vamos a continuar en Londres. Nos vamos un poco más al norte, al Tottenham Hotspur Stadium, muchachos. Vamos a reconstruir al Tottenham. Lo vamos a hacer por las próximas 5 temporadas, en las que, como de costumbre, no estamos obligados a conseguir o a ganar nada, pero la idea clara es tratar de hacer un gran trabajo, una gran gestión, posicionarnos en lo más alto de la tabla y tratar de hacer una buena presentación en competiciones europeas si es que participamos. Como sabemos, en el momento o en este instante, el Tottenham está pasando por un momento difícil con el tema de su técnico, ya que está con un técnico interino por la salida del señor Antonio Conte. Los rumores apuntan a que podría llegar nuevamente el señor Pochettino, o también apuntan a que podría ser el señor Nagelsmann, DT del Bayern Múnich, pero dicen que lo más probable es que llegue el señor Pochettino. En este caso vamos a usarlo porque en el pasado el rendimiento de este argentino con el Tottenham fue increíble, fue muy bueno. No entiendo por qué lo sacaron, pero bueno, así es la cosa. Como saben, en la primera temporada no hacemos fichajes, vamos a respetar el proyecto Antonio Conte, y para la segunda veremos nuestro proyecto deportivo. Primero veamos la plantilla que conocemos de sobra, ¿no? Es una muy buena plantilla, pero que sufrirá algunos cambios en el transcurso de estas 5 temporadas. Ojo con Harry Kane, que va a ser clave, ¿no? Recuerden que quiere salir, quiere jugar en un equipo un poco más top, y hay grandes de estos equipos interesados en él, ¿no? Él va a ser la moneda de cambio, muchachos. Él va a ser el que nos surta el dinero necesario para este proyecto, que podría llegar a ser bastante costoso. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, chicos, para explicarles, un detallito que voy a aplicar en este modo carrera. Hay un mod, no sé si saben, pero los que jugamos en PC podemos aplicar mods, y hay uno de realismo, un mod que le da realismo al modo carrera, y lo quiero probar para que ustedes lo vean y me den al final en los comentarios su opinión, si vale o no vale la pena tener un mod de estos. Aquí, como pueden ver, el presupuesto actual nuestro es de 81 millones. El presupuesto normalmente en este club ronda o supera los 100 millones, lo que significa que tenemos menos presupuesto. Aquí podemos ver que Harry Kane está sobre los 89 millones. En Transfer Market, en la vida real, está sobre los 90. En el juego supera los 100 millones también, si mal no estoy. Entonces, esto es lo que supuestamente hace el mod. También nos ayuda con el tema de los fichajes. Dice que evita que grandes jugadores se estén moviendo a clubes poco capaces de comprarlo, digámoslo así. Y que, ayuda a mejorar todo este tema. Vamos a ver si durante el episodio lo podemos ver. Dice que los jugadores ingleses no se van tanto de Inglaterra. Todo este tipo de cosas suceden con este mod, y quiero saber si es real, ¿no? Ustedes me avisan en los comentarios. Ahora sí vamos a continuar. Otra cosa que hace este mod, chicos, antes de ir a diciembre a ver si conseguiéramos un balón de oro justo con este señor, es que miren, nos ofrece más planes de desarrollo. Como pueden ver, tenemos bastantes, pero pues esperemos a ver si funciona o no, pero la cuestión es que nos da cosas interesantes este mod. Aquí, otra curiosa es que nos da muchos jugadores. Miren, en esto de los canteranos increíblemente no encontramos ni uno, chicos. El único es este, pero no creo. Vamos a continuar. Sé que aquí estoy rompiendo la regla de no hacer fichajes en el mercado, en el primer mercado, ¿no? Respetar el proyecto Antonio Conte. Pero, muchachos, conocemos de sobra la situación actual del señor, o de este señor Vitor Roque, que es muy apetecido en Europa, pero dicen que lo más probable es que llegue al Barcelona. Ojo con el dato. Se dice también, o apuntan los rumores, a que este señor tiene, o más bien el paranaense se plantea pedir al menos unos 50 millones por él. Yo no sé si los valga, la cuestión es que es bastante dinero, lo que hace que la llegada de este señor al Barcelona sea bastante difícil, por, ya saben los temas, el tema financiero del Barcelona. Por otro lado, tenemos la información, o los rumores más bien nos dicen que hay muchos equipos en Inglaterra interesados. No sé si exactamente el Tottenham, pero podría ser uno de ellos. Ahora, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que si están interesados en Europa, en Inglaterra, creo, una mala negociación, muy mala de hecho, creo exactamente que es el Arsenal, o por ahí el Chelsea también, que están interesados. Pero aquí vamos a imaginar, chicos,
chicos, que el señor Richarlison habló con Pochettino y le dijo: oye, conozco a ese chico, lo he visto en selecciones, brutal, es muy bueno y de cara al futuro nos viene bastante bien. El señor Vitor Roque llega entonces al Chelsea porque en unos 5 años podría ser nuestro 9 perfecto. Espero que estén de acuerdo. Repito, puede llegar al Barcelona, pero el tema del costo podría variar la cosa y podría ir a Inglaterra, pero no tengo claro qué equipo se podría quedar con. A ver, aquí chicos, sigo rompiendo la promesa de, o la regla más bien, de comprar jugadores en el primer mercado. De hecho, desactivé el primer mercado de traspasos, lo que significa que jugadores que hemos comprado como Roque llegan, pero más adelante. El problema con este es que me gusta el señor Porro, está en calidad de préstamo y si no lo compramos ahora, después va a ser más costoso. Creo que voy a dar este dinero y simplemente voy a negociar con él. Chicos, Roque llega, pero se va de una vez como, bueno, en calidad de préstamo. Necesitamos que se desarrolle porque tiene 17 años y en el Besiktas puede, bueno, tener un gran crecimiento, puede tener protagonismo y eso nos sirve mucho en un par de temporadas. Perdón que siga con la insistencia del mod, pero como pueden ver aquí estamos en el mercado de invierno. Aquí ya se activan las transferencias. En el primero no estaban activas porque las desactivé. Los rumores recientes: Coleman al Celtic, como pueden ver, y Anthony Martial podría supuestamente salir del Manchester United, algo que también es medianamente realista, al Eintracht. Por otro lado, vemos que los últimos acuerdos han sido Matías de la Liga Argentina a ese equipo que no sé de dónde será, el CAS, que como ven ahí. Otro es Alex Sola de la Real Sociedad a ese otro, creo que es un equipo francés. En fin, ahí están más o menos los últimos acuerdos. Ahí ven a Nico Williams al Everton, por ahí Morata también de pronto a la Serie A. También tenemos un buen fichaje por parte del Bayern Múnich. En fin, ustedes me dirán si esto les parece realista. Se supone que es el trabajo que hace el mod. Todas las finales, todas se juegan en esta serie, ¿no? Pues veamos qué sucede. Está interesante el estadio, porque los goles vendrían pero en el segundo tiempo. Ojo con esta jugada de Kulusevski, que lo dejan ir en solitario. Aquí el señor Berg, no sé cómo se pronuncia, bueno, se da la vuelta, chuta con la derecha y logra meter o regalarnos más bien el primer tanto para este Tottenham, que tenía intenciones de hacer cosas buenas en esta temporada. Tenía un proyecto interesante, aunque en este momento todavía estábamos con el proyecto Conte, pero que, hombre, tenía buenos jugadores, tenía oportunidad, chicos. Era Heung-min Son el que lo asistía y este danés, que no sé pronunciar muy bien su apellido, le regala el primer tanto, una muy buena volea, una vuelta increíble y balonada. Muy rápido, chicos, 4 o 5 minutos después tendríamos el segundo tanto de este Tottenham que estaba on fire. El señor Bentancur más bien, que ahora era medio centro ofensivo, lo habíamos convertido a medio centro ofensivo para ver si funcionaba un poco más en el tema del goleo, y aquí parecía que lo estaba demostrando, parecía que el experimento funcionaba. Buena asistencia de Richarlison, que era titular en este partido, y el el uruguayo más bien nos regala este que sería el segundo tanto del Tottenham en esta gran final contra el poderosísimo Liverpool. Pero ojo, muchachos, un poco molesto Jürgen Klopp, se enoja con sus muchachos, pero al final les da muy buenas instrucciones, porque miren lo que acontece. Esto hasta ahora iniciaban y miren esta joya, miren esta maravilla de gol por parte de los señores del Liverpool. El señor Firmino le regala un hermoso, pero hermoso gol y empezaba a descontar el Liverpool en esta grandísima final. Ya saben que las finales en Inglaterra se juegan con mucha emoción y no hay nada escrito. ¡Qué maravilla de gol! Los goles seguirían, tendríamos por ahí cambios y iríamos directamente al minuto 79, donde aquí una mala o un mal rechace le da toda la oportunidad de anotar al señor Mohamed Salah, el faraón que ahora mismo ponía o igualaba las cosas entre los señores de Londres y los señores del Liverpool. Ojo a la jugada, mal rechace, aquí lo intenta y nuevamente un mal rechace que no sabe o que no desperdicia el faraón. Una vez más, chicos, cuando se suponía que éramos o que íbamos a ir a los penaltis, o al menos sí creo que a los penaltis, porque aquí no juegan 15 y 15, llegaba otra vez el señor Firmino, que regala o que tendría doblete esta tarde. En el segundo tanto pues le daría la victoria al Liverpool y así terminaría esta final. Pienso que el cuarto lugar no es una mala posición para el Tottenham, pero la idea en este episodio es ser el primero, ¿no? O al menos meternos entre los tres. En fin, vamos a ir mejorando. Este es el proyecto Conte. Échenle la culpa a él. Por desgracia, en las copas, bueno, sucedió lo que ya vimos.
En la Champions fue increíble la aplastada que nos dio o nos pegó el Inter en octavos. En el tema del goleo no nos fue muy bien, noveno lugar para Kulusevski, que al final regresará a la Juventus. En asistencias, bueno, Bentancur ocupó el tercer lugar. El mejor portero fue el señor Ederson, nuestro muchacho quedó en el sexto lugar, Lloris digo. Aunque Kulusevski, como dije, regresa a la Juve, pues fue el máximo goleador, deberíamos quedarnos, pero ya no podemos. Lo tengo a alguien en mente que va a ocupar esa posición de manera maravillosa, ya lo verán. 4 unidades de crecimiento, Hudme ha decrecido más bien una unidad, como pueden ver. Este señor se mantuvo, Harry Kane, bueno, Perisic decrece un poco, este Danjuma regresará al Villarreal, no está en mis planes, pero creció 3 unidades, interesante. Bentancur, que ahora como pueden ver es medio centro ofensivo, esperemos que esa posición funcione, parece que sí, miren. 4 unidades de crecimiento, este Bissouma con 3 unidades, interesante. Este Hopher, no sé cómo se pronunciará, Pierre-Emile Hopher, como sea, 2 unidades de crecimiento, muy bien para el señor danés o el danés. Richarlison con 3 unidades, no jugó tantos, pero miren, creció 3 unidades, muy bien. Porro, que ya definitivamente es nuestro, con 3 unidades. Este Ryan también con 3 unidades, será el titular la próxima temporada. Cristian Romero, el grandísimo central argentino, 3 unidades. Clemón regresará a el Barça con 2 unidades más de crecimiento. Moura decrece 4 y Skip crece en calidad de préstamo, pero que se integrará a nuestro club la próxima temporada. 5 unidades para este señor, está muy bueno el crecimiento de las jóvenes promesas, el futuro pues del Tottenham. Este señor al final se molestó y lo presté, lo voy a dejar que crezca ya y lo voy a vender porque no está invitado a este proyecto, no lo tengo en mente, tengo por ahí otras cosas en mente. 78, este señor se mantuvo, señor que tampoco está en nuestros planes. 4 unidades para Scarlett, este señor sí regresa y se quedará con nosotros porque tengo planes para él. Este evidentemente también regresará y se quedará con nosotros. Brian Hill, no sé exactamente qué pase con Brian, pero ya veremos, ahí va creciendo poco a poco. Este White también, grandísimo Parrot, el irlandés con 1 unidad. Reguilón no estoy seguro tampoco que continúe en nuestro proyecto, tuvo una unidad de crecimiento. Este Spence también 1 unidad. Sar, vaya interesante el mediocampista. Tanguy en Ndombele 1 unidad, no estoy seguro que siga con nosotros, este señor se mantuvo. Y Lo Celso también es otra pregunta interesante, no sé si continúe, no creció nada. Este señor es Wings 1 unidad. Forster con 4 unidades, Whiteman con 3 unidades, Lyons 3 unidades, este bueno sí 3, y Davinson Sánchez que sí continúa. Recuerden que Pochettino en la vida real le daba mucha oportunidad, tenía mucha fe, confiaba muchísimo en el colombiano. Tanganga con 2 unidades, creo que se quedará. Dyer también continuará con nosotros, no estoy muy seguro. Y Hugo Lloris, hay que buscarle un reemplazo de cara al futuro, ¿no? Se retirará de este club muy seguramente, pero hay que ir buscando un nuevo puesto. Temporada muy normal, me dolió mucho sacar a Baoka, pero bueno, hay que superarlo. Creo que podríamos mejorar, al menos es la intención. Nos quedan 4 y vamos a ver, iniciando la segunda temporada, el proyecto deportivo que tenemos en mente. Inicia esta segunda temporada con fichajes bastante fuertes, o más bien ventas. Se va el señor Giovanni Lo Celso, que al parecer no encajó, y la verdad es que no lo tengo para este proyecto. No lo voy a tener muy en cuenta, entonces vamos a sacar ese dinerillo porque lo que pensamos traer vale bastante. Hablando de lo que pensamos comprar, aquí está el proyecto deportivo que tengo en mente para estas 4 temporadas y con el que estoy casi que convencido de que podríamos ser o convertir este equipo en algo muy importante de cara al futuro, chicos. Ojo con el señor Ansu Fati, que puede salir del Barça. En las recientes declaraciones de su papá no han sido o no han caído muy bien en el Barcelona y es posible que el chico salga. Dicen que en Inglaterra lo desean, pues me parecería buena idea que el Tottenham le echara mano antes de que otro equipo se lo llevara. Otro que podría también salir es el señor Ferran, pero me quedaría un poco más con este señor, aunque ambos son buenos, ¿no? Leandro Trossard, bueno, no estoy tan convencido, pero aún así lo he puesto por si las moscas. Este señor Antonio Silva, de cara al futuro, sería un defensa central maravilloso. Okafor también estaba entre mis opciones, pero el detalle con Okafor es que, bueno, ya tenemos por ahí al brasileño Roque, creo que con ese vamos a estar bien. Por aquí este señor también nos podría ayudar un poco. Como portero, sí o sí, yo creo que deberíamos traer a Diogo Costa por la edad, está perfecto. También pasa por mi mente Julian Brand y este señor Morten, el danés Hultman, podría llegar. Hincapié de cara al futuro me parece fantástico para la defensa, lo mismo que este señor Mark Gehi. Weston McKennie para el medio campo, fantástico. Endika, pero Endika debe tener un valor alto. Y este chico es el reemplazo o nuestro extremo derecho de cara al futuro, es el reemplazo del señor Kulusevski, lo siento o lo veo perfecto. Julian Brand o Mohamed Kudus, yo creo que tal vez Mohamed, ¿no? Y Rafinha o el señor Edwards, yo creo que me quedaría con, bueno, Rafinha
Rafinha tiene un valor de 45 millones y este señor un valor de 38, creo que me quedaría con él. Voy a intentar ficharlo y ya veré qué sucede con... no, hay que pagar. Bueno, perfecto. Voy a negociarlo y ya veremos qué sucede. Ha llegado, sé que dije, bueno, lo cambié por el señor Tanguy Ndombele, que no está en este proyecto, más 12 millones. El valor de Tanguy está sobre los 30 o estaba sobre los 30, entonces creo que bueno, no fue tan buena negociación. Ahí está. Ahí está este señor, buen potencial, yo creo que es perfecto de cara al futuro. Tal vez puede ser el mod, pero está complicado vender a Harry Kane. No ha llegado ninguna propuesta. Está avanzando este mercado de fichajes, pero bueno, ha llegado ya Ansu Fati, que desde que se me ocurrió este reconstruyendo, lo puse en mi mente después de que oí que se quería, o bueno, prácticamente podría salir del Barça en el próximo mercado. Eso en la vida real. Se me antojó que este equipo podría ser de cara al futuro el sería un muy buen reemplazo para el señor Heung-min Son. Sería perfecto, al menos eso pienso, ¿no? Siguen llegando los fichajes. Ojo al dato, y es que me encanta. Bueno, este lo cambié por el señor Reguilón más 18 millones. Creo que salió como por unos 45 o 44 más o menos. El valor comercial está sobre 42. Creo que no estuvo tan mala la compra. 84, muy bien. Quiero que sepan que me encantan los salarios que se pueden bueno, los que tenemos con este mod, porque este señor solo se le pagan 30,000 a la semana y eso que tal vez le ofrecí mucho. Bueno, interesante dato. Nuevo fichaje. Al final me decidí entre Piero y bueno, las otras opciones que tenían, aunque yo creo que necesitamos un defensa central más, pero yo creo que para iniciar con Piero estamos bastante bien, tiene gran potencial, no ha salido tan costoso, ha sido una buena negociación. 81 de valoración global para esta temporada, creo que es muy buen recambio para Dyer. Se ha ido Harry Kane, muchachos, se ha vendido por alrededor de 90 millones, lo que nos sugiere Transfer Market. Eso me ha gustado, este realismo. El punto es que no se fue al equipo más bien al que quisiéramos. Por desgracia, pues me hubiera gustado que se fuera a tal vez al United o a otro club, pero no, se fue al Newcastle. Bueno, en fin, pero se quedó en Inglaterra, eso me gusta, eso me encanta, porque si hubiera llegado propuesta de otro lugar hubiera sido un poco más complejo. Mire, fue una muy buena venta. Harry Kane, bueno, ya nos da mucho flujo de caja, aunque bueno, ya hemos gastado más de los 89 millones. Creí que con los 89 millones o 90 de este señor sería suficiente, pero no, tenemos una ambición muy costosa. Entre Julian Brandt y el señor Mohamed Kudus, creo que me quedo con este señor por la edad, ¿no? 23 años y va a ser el reemplazo, o más bien el que le ayude a el uruguayo Bentancur. Creo que es una compra perfecta, tiene buen potencial, creo que va bien. Va bien. Perisic no estaba invitado a este proyecto, su edad no le colaboraba mucho, no lo dejaba encajar bien. Es un gran jugador, pero creo que ya debe buscar un lugar o otro club más bien para retirarse. Adiós Perisic, muchas gracias por todo. Termina este mercado de fichajes para la segunda temporada. Quiero que vean más bien un resumen de lo que trajimos, porque es un proyecto bastante importante, chicos. Ahí está, préstamos, ventas, la de Perisic, la llegada del señor Kudus, bastante dinero gastado. Aquí también hemos vendido evidentemente este señor. Préstamos, Hincapié, ya entre este señor y Hincapié hay más de 70 millones, más este señor son otros 18, 88 millones aproximadamente. Este señor, por Dios, digamos 90, 155 millones mal contados, 170, digámoslo de esa manera, pero también vendimos a los Chelsea. Nuestro proyecto deportivo más o menos tuvo un valor de 170 millones y yo que creí que con la venta nomás de el señor Harry Kane podríamos suplir todo este dinero, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que este proyecto va a funcionar. La plantilla quedó de esta manera. Son como titular Richarlison, indiscutible 9, este señor Edwards también, Bentancur. Estos señores sí quedan intocables, aunque por aquí no sé qué pasó al final. Wow, creo que no traje a McKinney. Por Dios, creo que lo olvidé, chicos. Y McKinney era parte del proyecto. Este señor yo creo que ya se ganó la titularidad. Lo voy a dejar a Lloris hasta que llegue a 90 por respeto, ¿no? Ahí está, chicos. El señor Roque, que ya está con nosotros y jugará esta temporada toda. Dyer ha sido vendido. Esto nos da un cupo para de los 3 defensas que teníamos en mente. Compramos uno y todavía nos quedan 2. Eso es perfecto. Lo que no sé es a cuál escoger. Si al portugués o al inglés. Bueno, no sé. Ya miraré. Muy bien, ese espacio de Dyer va a ser, bueno, al final me decidí por el señor Antonio Silva, el portugués ex Benfica, y es el que va a ocupar ese espacio del señor Dyer. Tenemos pendiente McKinney porque sí o sí lo quiero en este club. Bueno,
Por aquí en la temporada anterior estuvimos, pero no tuvimos nada, y en esta tampoco, solo que en la anterior creo que no la mostré. Bueno, en fin, no hemos tenido ningún balón de oro hasta el momento, chicos. ¿Sabían que este señor lo quería en este proyecto, muchachos? Weston McKennie llega por 30, casi por 40 millones, un poco costoso, pero yo sé que es una muy buena elección de cara al futuro. Bueno, ya tiene 25, pero creo que podemos sacarle lo que resta. Las 3 temporadas y media, yo creo que nos va a ir perfecto con este señor para el recambio. Pareciera ser que este proyecto no está funcionando. Mantenemos el cuarto lugar, pero de pronto si le damos una temporada más para este tema de adaptación. Por aquí lo que es en Champions, seguimos cayendo en octavos, caímos ante el Ajax. En el tema del goleo, bueno, los mejores están en el Liverpool, nosotros no tenemos, bueno, tenemos en el lugar 12 y 13 a Son y Edwards respectivamente. Como mejores asistentes tenemos a Bentancur y a Sessegnon, no sé cómo se pronuncia, pero los tenemos en quinto y sexto lugar. El mejor portero de la temporada fue Alisson del Liverpool y nuestro Costa ocupó el quinto lugar, no le fue tan mal realmente. A ver, como era de esperarse, nuestro 9 es el máximo anotador, aunque no hizo tantos goles como quisiéramos, pero bueno, ahí va Richarlison, que ahora es titular indiscutible de este Tottenham. A ver, 3 unidades, Hyunmi ha caído 2, Edwards ha crecido 3 unidades, chicos. Fati ha crecido 4, creo que se gana la titularidad para la próxima temporada. Bentancur se mantuvo y estoy pensando en hacer un refuerzo aquí fuerte con este señor, porque creo que no está rindiendo como quisiéramos. En fin, este señor con 4 unidades de crecimiento, el señor Ryan Haubert también se mantuvo, un jugador a tener en cuenta para posibles cambios. Este señor 2 unidades, Kudus va creciendo de manera acelerada, 4 unidades como pueden ver ahí. Skip con 2 unidades, pero está en calidad de préstamo, vendrá o llegará la próxima temporada. Romero 1 unidad, Brian Hill 2 unidades, que al final decidí dejarlo como extremo derecho y que se quedara evidentemente en la plantilla. 2 para este señor. Porro también con 2 unidades. Whiteman creciendo en calidad de préstamo. Scarlett no ha crecido mucho. Divine, ahí va, 6 unidades para este Divine, interesante. Spence con 2 unidades de cara al futuro, chicos, ¿no? 1 unidad de este Tottenham, 2 unidades para Austin, este señor que no, miren, yo creo que ya llegará para esta temporada, pero no creció nada. 1 unidad para Bowden. Davis con, bueno, se mantuvo más bien, será vendido la próxima temporada. 2 para este señor Sarr, que es un muy buen, digamos que joven de cara al futuro, ¿no? Foster, yo creo que ya se retira, sí señor, se retira. Y Moura con 5 unidades de decrecimiento, este señor 5 unidades, no sé si se retira, no, todavía no se retira, hay que hacerle una buena despedida. Ya saben que en el canal respetamos mucho a estas personas o a este tipo de jugadores, más bien. 3 unidades para Tanganga, este señor también con 3 unidades. White con 3 unidades, que no se ha podido ir a préstamo, y 2 unidades de crecimiento para nuestro Antonio Silva. McKennie se mantuvo, bueno, no jugó tanto, pero no creció, no sé si fue buena o no fue buena decisión. 3 unidades para este señor. Udogie, no sé cómo se pronunciará, 2 unidades. Roque, 2 unidades, jugó 8 partidos, no jugó tantos, pero bueno, ahí va poco a poco. El colombiano Sánchez con 3 unidades y nuestro portero con 4 de crecimiento. La temporada no fue nada buena, no conseguimos nada, seguimos en Champions, pero hombre, tenemos que mejorar. No sé si McKennie fue una buena decisión, pero no lo veo creciendo con ganas. Esta temporada empieza fuerte, muchachos, con algunos cambios que yo sé que van a ser un poco locos, pero hombre, estoy pensando un poco más en el futuro. Este señor no me dio el rendimiento esperado la temporada anterior. Dejémoslo que pruebe suerte en otro lugar. Muchas gracias por todo, Rodrigo, pero creo que tengo a alguien más en mente. El reemplazo de nuestro Bentancur, bueno, tenemos 4 opciones. 1, 2, 3, 4, de hecho son 5 con el señor Musiala, como lo pueden ver. ¿Cuál sería el idóneo? Bueno, no tengo idea. ¿Cuál ficharían? A mí me gusta Musiala y Wirtz. Son jugadores bastante costosos, 98 millones aproximadamente y 107 para este señor. Yo creo que me iría por Wirtz, evidentemente. ¿Ustedes cuál escogerían? ¿Wirtz o Musiala? Cualquiera de los dos, chicos. Yo creo que me voy a ir, me hubiera gustado Mason, pero es que Mason tiene un valor de 47, Havertz 51, están como por la misma edad, y Nkunku tiene 26, es el mayor de todos. Voy a intentarlo con Wirtz porque es posible que pueda llegar, es un poco más realista. Musiala no estoy tan seguro que lo deje salir el Bayern, yo creo que no. Vamos con este señor a ver qué sucede. Llega como toda una estrella, muchachos. Se ha fichado grandísimo, yo creo que es el fichaje más costoso que vamos a tener en este episodio, muy grande.
grande. Ya saben que en la vida real este señor es muy apetecido en Inglaterra, pues vamos a robárnoslo. Musiala, como dije, es un poco complejo el tema, un poco más costoso también y también muy difícil que lo suelte ahora mismo el Bayern. No fue una buena negociación del todo, pero bueno, esperemos a ver cómo nos va con este señor. No tenemos nada para el Balón de Oro. La podamos sacar adelante, el clima no está colaborando mucho, pero hay que intentarlo. Hay que intentarlo, me gusta mucho que vamos directamente al minuto 9. Miren este buen despliegue de velocidad por parte de Fati. Se va, lo dejan acercar y adentro. Balón raso al fondo de donde duermen las ratas y justo ahí llega esta pelota y llega el primer tanto del Tottenham para esta gran final de Carabao Cup. Como pueden ver, muy buen gol, muy buena asistencia, pero me gusta cómo en velocidad se lleva el defensa, el español, ahora al servicio del Tottenham. Buen gol, muchachos, pero de aquí iríamos directamente al minuto 75, más bien, nos tendríamos una muy buena asistencia por parte de Wirtz para Roque, que había recién ingresado por su compatriota Richarlison, y esto le daría más bien la oportunidad de anotar el segundo tanto para los Spurs. Muchachos, teníamos una muy buena asistencia por parte de Wirtz, pero me quedo con la primera, ¿no? El balón filtrado quedó muy bien medido. Perfecto, chicos, eso sería suficiente para que el Tottenham se quedara con esta Carabao Cup ante el poderoso Manchester United, que como sabemos es un equipo poderoso. Felices todos, pero había que continuar porque había trabajo por hacer. Este señor no tenía mucho futuro con nosotros y por eso he decidido venderlo. Llegó del préstamo, pero ya ha sido vendido. Vamos a una buena final de FA Cup contra el gran West Ham, muchachos. Teníamos una gran final para jugarla, digamos, de esa manera. Un muy buen partido. Ojo con esta asistencia por parte de Son y miren lo que se inventa Richarlison, jugador que lo vamos a tener muy en cuenta en este partido, chicos. Prepárense porque las maravillas de Richarlison, que se va a poner en modo Dios, solo estaban iniciando. Este es el primer tanto, una jugada individual muy bonita. También me gustó la asistencia por parte de Son, perdón. Pero me quedo con el gol, una individualidad perfecta, al mejor estilo brasileño, se lo lleva, hace un regate, de pierna derecha, balón adentro, gol. Perfecto, el nuevo 9 que teníamos ahora en el club, el encargado del goleo. Vamos rápidamente al minuto 41, antes de que finalizara el primer tiempo, iba a llegar también esta maravilla, esta perla, este gran gol de el señor Bowden. La verdad es que este partido iba a tener muchos goles hermosos, incluso el West Ham también nos iba a regalar estas maravillas. Miren qué bien ha definido de pierna izquierda, imposible para el portero luso, que no fue capaz de alcanzar ese gran disparo. Vamos rápidamente, minuto 73, porque viene otra maravilla, otra de las grandes maravillas que nos regalaría Richarlison en este partido. Buena asistencia, balón de volea, adentro, gol, chicos. Nuevamente Richarlison, que como dije, iba a tener una tarde fantástica, una tarde que muy seguramente no iría a olvidar el brasileño. Buen gol, 2-1, pero habría más. No se paren de las sillas porque hay mucho más todavía. Ojo aquí que nuevamente Richarlison, al mejor estilo del primer gol, buena gambeta, pierna izquierda y adentro. Le pegó maravilloso. Esto se llama el hat-trick por parte del brasileño. El jugador de la selección brasileña estaba haciendo de las suyas, estaba teniendo, como dije, una tarde más bien, porque de fondo podemos ver que es en la tarde este partido. Fantástica, realmente muy buen gol. Miren aquí nuevamente, con buen regate, buena definición de pierna izquierda. Esto nos deja clarísimo que le pega muy bien con ambas piernas, si es la necesidad, dependiendo de la jugada, ¿no? Perfecto, chicos. ¿Habría algo más? Aquí un pequeño error de cálculo. Le regalaría el segundo tanto al West Ham, que parecía descontar, parecía tener una pequeña oportunidad de recuperar el partido, pero ya el tiempo decía que no, que el campeón era el Tottenham, que en los últimos, el minuto 90 se nos estaban complicando las cosas, pero al final logramos sacar esto adelante, chicos. Vamos a continuar. Me tiene muy decepcionado esta liga. Bueno, este es Tottenham, que no ha sido capaz de avanzar de ese cuarto lugar, por Dios santo. Estamos muy por encima no estamos por encima del Chelsea, pero no puede ser, hombre, no avanzamos. Las copas que ya sabemos, y caímos ante el Villarreal. Esto también es desastroso, por Dios, ¿cómo vamos a caer ante un equipo inferior al nuestro en cuartos de
final, aunque avanzamos un poco en Champions. A ver, en el goleo ya Richarlison se posicionó como el segundo máximo goleador. Bien, tenemos el mejor asistente, el señor Ryan. Y el portero, a ver, nuestro portero es el segundo mejor de toda la liga. Interesante. Por Champions no le fue tan bien a nuestro portero. El mejor asistente por parte nuestra también fue Ryan. Muy buen asistidor, increíble. Y es un lateral, ¿no? Que yo creo que juega mucho mejor de extremo izquierdo. A ver, Danjuma, que regresó al Villarreal, es el máximo goleador de la Champions. Como era de esperarse, nuestro 9 es brutal, chicos. Ahí lo tenemos, 29 goles, máximo anotador de esta temporada. Richarlison con 3 unidades. De crecimiento este señor tuvo 4, muy bien por Edward. Hyunmi cayó una unidad, aún sigue siendo titular, pero no sé, yo creo que ya hay que dejar a otro señor de titular. 2 unidades para Wirtz. Este Ryan, el gran asistidor, con 3 unidades, fantástico. Yo creo que Fati debe ser el nuevo titular, con 2 unidades. Kudus también tuvo 3 unidades de crecimiento. Este Hopher con, bueno, se mantuvo, miren, interesante. Me provoca cambiar a Hopher, pero no sé qué cambio hacer ahí. 2 unidades de crecimiento para Brian, que al final se quedó. 3 unidades para Porro. Bisouma también se mantuvo, vea, interesante. Spence en calidad de préstamo. Romero el Cuti con 1 unidad. Roque 3 unidades para el brasileño, ahí va poco a poco. Hincapié, gran defensor ecuatoriano con 3 unidades. McKinney también 3 unidades, ya le sentó mucho mejor esta temporada a McKinney, que en lo anterior no fue muy destacado. 2 para este Santos. Oliver Skip con 2 unidades. Whiteman con 1 unidad de crecimiento. Scarlett con 1 sola. Y vean a Troy Parrott con 4 unidades. Este White con 3. Ahí va poco a poco el futuro del Tottenham. Este señor Rodón con sin crecimiento. 2 para Brandon Austin. A ver, aquí el señor Moura. Veamos, 4 unidades. Davis se mantuvo. Tanganga con 2 unidades de crecimiento. Lions con 2 unidades. Bowden con 1 unidad. Royal, bueno, no lo hemos logrado vender. Está en lista de transferencias, pero nada. No jugó, sí jugó 15 partidos. Royal, 3 unidades de crecimiento para este Divine. Silva con 2 unidades. Lloris en decrecimiento. No sé si retire la próxima. 2 para Udogi. Sánchez Davinson se mantuvo. Y Costa con 3. Interesante. Quiero ver este señor si se retira. No, todavía no se retira Hugo Lloris. Finalicemos esta temporada. Bueno, 2 títulos. Yo espero, por Dios, que la próxima pudiéramos ser campeones de liga. Es lo que me tiene como pensativo. En Champions, bueno, no ganar la Champions pues no me decepciona tanto como la Liga. La Liga es más importante en este momento para mí. Bueno, ya veremos. Tenemos una venta inesperada, muchachos. No pensé salir de este señor Pierre-Emile Hopher, bueno, el danés, pero es que no creció, no lo vi como con mucho. Bueno, este también está estancado, pero la temporada anterior no lo vi como tan entusiasmado. Así que vamos a buscar una nueva opción para ver cómo nos va. Veamos si este señor es la ficha perfecta. Lo hemos cambiado por uno de nuestros laterales jóvenes y un dinero extra. Yo espero que Guimaraes lo quieren mucho en este momento en el Newcastle. La está haciendo las cosas bastante bien, pero ya en estas épocas podría de pronto llegar a nuestro club porque es muy importante. Creo que es un jugador con mucho potencial. Tendríamos final en Wembley, muchachos. Una gran final contra el Manchester City, pero una final que al menos en los primeros 90 minutos no iba a ser tan entretenida como quisiéramos, como nos hubiera gustado. Esto nos llevaría directamente a la zona de penaltis. En los penaltis sí, ya saben cómo funciona, el tema de los nervios, el tema de los penaltis mal cobrados por parte nuestra, el tema en el que te encuentras a Erling Haaland que no respeta nada de ti, simplemente te anota. Eso iba a hacer que las cosas fueran muy complicadas. Penaltis iban, penaltis venían, seguíamos un poco nerviosos, todo el mundo expectante de qué sucedía, Lloris haciendo lo propio. Recuerden que Lloris estaba llegando lentamente al final de su carrera y era titular en este partido, en el cual la verdad este señor iba a ser el total protagonista de esta gran final, muchachos. Lloris iba a llevarse algo muy grande para su repertorio de trofeos porque iba a ser, como dije, el protagonista. Ahí, como pueden ver, chicos, teníamos más penaltis y más penaltis. No fallaba ninguno de los dos. Íbamos cada uno fallando solo un penalti y acertando 3, ¿no? Aquí seguíamos 4 penaltis para nuestro Tottenham. Y aquí vendría el penalti decisivo, chicos. El penalti que realmente lo cambiaría todo y el penalti que le daría sentido a esta final. Y sería gracias a Hugo Lloris, que logra tapar de una manera espléndida. Muy bien hecho por parte del francés. Muy buena tajada. Increíble. Solo con este penalti sería suficiente para conseguir esta copa en
el Wembley Stadium. Falla el jugador del City y fantástico Lloris, chicos. Pero nosotros debemos continuar porque hay más partidos para llevar a cabo, digámoslo de esa forma. Seguimos mal en este apartado, no tenemos ningún aspirante al Balón de Oro. Movimiento del mercado, pero ya cerrando, chicos, faltaban como 4 o 5 horas o faltan y he traído a este señor. ¿Por qué? Porque ya tenemos que ir pensando de cara al futuro. Este chico tiene 20 años, tiene un potencial por encima de los 87, en este momento tiene 78 de valoración global, llegó por 34 millones, creo que es una buena oferta por, bueno, es el recambio de el señor Yves Bissouma, que sé que todavía no es viejo, ha estado con nosotros 4 temporadas, es muy buen jugador, ha dado un muy buen rendimiento, pero si tenemos la opción de cambiarlo, es decir, mira, lo vendimos por casi 39 millones, el otro lo compramos, ganamos 5 millones y tenemos un jugador para otras 5 temporadas con un muy buen potencial. Esa es la idea, no dejar que se nos envejezca la plantilla, con todo respeto con el señor Bissouma, que no es un viejo, pero ya dije, los jóvenes son los que tienen el poder. Se iba Bissouma, pero nosotros seguíamos con las finalísimas de Copa. Tendríamos Carabao Cup frente al poderoso City y aquí en una muy buena asistencia para el señor Wirtz, que termina asistiendo definitivamente al señor Edwards, el inglés, que era la real sensación, un muy buen fichaje realmente el de este muchacho. Quedé muy satisfecho con lo que, o he estado muy satisfecho con lo que ha conseguido este chico y al final veremos que será un grandísimo jugador, chicos. Aquí llegaría el primer tanto de este Tottenham, que lentamente se volvió un equipo muy poderoso y después de venir de una final bastante aburrida frente a este Manchester City, aunque la ganamos, aquí tendríamos una final de Copa mucho más movida, más agitada, tanto para allá como para acá. Nuevamente, buena asistencia para Guimaraes y aquí Guimaraes para Skip y adelante, chicos. Gol, gol, gol. Los mediocampistas estaban siendo figuras en este partido. Este Skip, que ya lentamente se convertía en un grandísimo jugador, creo que de cara al futuro, en la vida real lo digo, es un gran mediocampista, muchachos. Creo que el Tottenham tiene una joya, si la sabe pulir, va a tener un grandísimo jugador por mucho tiempo. Ahí está, buena definición, 2-0 se ponían las cosas. Hasta este momento creíamos o nos sentíamos campeones, pero el destino tenía algo preparado para nosotros. Tendría muchas sorpresas, una de ellas vendría al minuto 42 antes de finalizar el primer tiempo, porque no puedes confiarte con Haaland, ¿no? Ya sabes lo que sucede cuando tienes a Erling Haaland de enemigo en un partido, muchachos, a cualquier momento te anota. Aquí descontaba para los ciudadanos y aquí nuevamente se iba con doblete esta tarde, pero ya en el segundo tiempo, ¿no? Se iba con doblete el androide, 2 golecillos que le daban el empate y le daban la ilusión al equipo ciudadano, a los chicos del señor Guardiola, de llevarse esta Carabao Cup, pero no. Hay más, chicos. Miren esta este buen despliegue de velocidad por parte de el señor Richarlison, que ve como su amigo Ansu Fati lo acompaña y logra definir de una manera sensacional, de una muy buena forma. Definición rápida, definición con inteligencia, y creo que fue un muy buen gol, pero me quedo con la asistencia, ¿no? Qué buen trabajo el que hizo Richarlison aquí. Recorrió media cancha para ponerle el balón, el gol servidillo a el señor Ansu Fati, muchachos. Con esto llegaríamos al 3-2, un 3-2 pero muy sufrido, en serio lo digo, fue muy complicado mantener esto, minuto 85, pero al final lograr sacar adelante esta Carabao Cup, muchachos. Debemos continuar porque hay trabajo por hacer. Les decía que una vez perdiéramos el invicto, lo veríamos, y ha sido acá por FA Cup a manos del Liverpool. Ojo, justo aquí, muchachos, hemos perdido y desde agosto que empezamos a jugar, incluyendo partidos de pretemporada, desde aquí hasta la fecha tenemos 45 partidos invictos. El Liverpool acaba de romper 45 partidos totalmente invictos. El número 46 fue el declive, ahí caímos. En Champions pasamos la fase de grupos con invictos y estamos en octavos. Y como pueden ver, en Premier League tenemos 26 partidos jugados, 23 ganados, 3 empatados. ¿Qué racha? Déjenme en los comentarios cuál es la racha, porque no tengo idea, la racha más larga que ha tenido este Tottenham en su historia. Aquí, al menos en este canal, es justo en este instante. Ojo, porque esto que vemos aquí ya son semifinales. Si logramos avanzar hasta aquí, vamos a darle simular.
significa que jugaremos una final de Champions. Ojo con el dato. Sí, señor, tenemos final de Champions contra el poderosísimo Bayern Múnich, pero vamos a rematar la temporada con estos 3 partidos de liga que nos quedan. Recuerden que esta es la última oportunidad que tenemos de tener a nuestro Hugo Lloris. Sería, mejor dicho, o será su último partido. Claro que lo vamos a tener muy en cuenta. Antes de ir a ese partido, quiero que miren el pedazo de temporada que ha tenido este Tottenham, chicos. 38 partidos jugados, 35 ganados, 3 empatados y no perdimos ni uno. Al menos en la liga nos fue de manera perfecta. Como pueden ver, goles a favor 87, 24 en contra, 63 goles de diferencia o más 63 mejor. 108 puntos. Esto es una completa barbaridad, muchachos. ¿Cuál ha sido la mejor temporada del Tottenham? Déjenmelo en comentarios. Tenemos hasta el momento Community, por aquí tenemos FA Cup, tenemos por aquí la Carabao y evidentemente tendremos una gran final. Me encanta ese Bayern. No tuvimos el goleador de la Premier, pero sí ocupó el segundo lugar, que es Richarlison. En asistencias tenemos al señor Ryan Sessegnon, como se pronuncia. 24 asistencias, brutal. El mejor portero fue nuestro, miren, Costa con 17 porterías imbatidas, brutal. Por Champions el mejor fue Donnarumma, portero digo yo. Nuestro Ryan sigue siendo el mejor asistente y el goleador fue Sadio Mané, al cual vamos a enfrentar. El segundo lugar es para Fati. Pedazo de temporada la de este señor Richarlison. Ojo con Richarlison, que está on fire. Se mantuvo, no creció a pesar de semejante temporadón y no creció. Increíble, ¿no? Edwards sí creció 2 unidades. Por aquí vemos que Wears también creció 2 unidades. Muy bien. Ansu Fati 2 unidades también. Van de a 2. Este señor también creció 2 unidades. Interesante, Bruno, pues esa es la idea, ¿no? El señor Heung-min se mantuvo. Muy bien. Divine con 3 unidades. Nuestro medio centro de cara al futuro. Este señor Kudus 3 unidades también. Brian con 2 unidades. 2 para el señor Pedro Porro. Sessegnon 3 unidades. Roque con 2 unidades de crecimiento. Ahí va, jugó poquitos partidos, pero ahí va. Este Sar en calidad de préstamo se mantuvo. Skip, la revelación, 3 unidades de crecimiento. Sánchez se mantuvo, el colombiano que ya como que se estancó, no estoy seguro, pero sigue con nosotros, ¿no? Ya saben que es de los favoritos del señor Pochettino. El señor White, unidad de crecimiento. Austin, los jugadores de cara, aunque este Austin ya tiene 27, ya no le veo mucho futuro con nosotros. Este señor tampoco, aún así creció una unidad. Moura, que muy seguramente se retirará. Este señor Davis también 4 unidades, cae 4 unidades nuestro portero, el cual va a ser titular evidentemente, ¿no? White con, se mantuvo. Tanganga 2 unidades de crecimiento. Lions con 1 unidad. Udogi, debe ser Udogi o Udogi, no, Udogi 2 unidades. Vermeeren jugó 2 partidos nomás, 1 unidad. McKinney 2 unidades y Silva con 2 unidades. Ahí va creciendo poco a poco el portugués, que aún es joven, ¿no? Hincapié, gran central, Piero Hincapié, ahora titular junto con Romero, que se mantuvo, y Costa con 2 unidades de crecimiento. ¿Qué tal si vamos al partido, a la gran final? ¿Partido o no? Partidazo, porque íbamos a enfrentarnos al poderoso Bayern Múnich. Ojo, chicos, con el homenaje que le íbamos a hacer al señor Hugo Lloris. Hemos creado una equipación especial con su rostro impregnado en la camiseta, en la parte frontal de la camiseta, y un letrero que nos dice gracias. Muchas gracias por todo lo que le has dado a este Tottenham Spurs. No sé cuántas temporadas lleve, pero con nosotros llevaba 4. Este era el último partido que se jugaba a nivel europeo este señor y en toda su carrera. Muchísimas gracias. Ya saben que este tipo de jugadores siempre tienen sentimos un cariño especial y siempre reciben un homenaje en este canal. Se retiraba Hugo Lloris jugando una final de Champions. Eso sería fantástico si la lograra sacar adelante, muchachos. Pero teníamos que ir al fútbol. El fútbol que iniciaba de esta manera, un error gravísimo, el cual sabe aprovechar Sadio Mané. Ya saben que es todo un killer y no puedes descuidarte con este muchacho. Minuto 12 y empezaba perdiendo el Tottenham, un partido que se iba a tornar bastante movido, pero que hasta ahora iniciaba y por desgracia empezaba pegando primero el equipo bávaro. Aquí muy buena anotación, un error grave por parte nuestra, y este señor que ven en pantalla ahora mismo logra aprovecharlo de la mejor manera.
Vamos directamente al minuto 22 porque justo a partir de aquí empiezan las cosas interesantes por parte nuestra. Miren qué buena jugada en individual de Edwards. Luego aquí Richarlison, que no sé cómo logra meter ese balón raso abajo, muchachos, abajo, imposible para el señor Manuel Neuer, que creo que todavía estaba como portero del Bayern Múnich. Aquí su celebración bastante curiosa. Pero miren el gol, muchachos, que fue increíble. No sé cómo logra meterlo ahí, 13.5 metros, y muy seguramente si hubiera ido más alto lo habría tapado el portero alemán. Vamos directamente al minuto 25 porque la acción seguía. Aquí una buena asistencia de Sessegnon, intenta definir, más bien se salva Wirtz, pero se salva el Bayern, muchachos, de este cabezazo, pegan el palo, pero no se descuiden, ojo, porque la jugada sigue, hay mucho más aquí. Un error grave del Bayern, lo aprovecha muy bien los chicos del Tottenham, y nuevamente Wirtz, que en esta ocasión sí logra meterla. Una muy buena volea, un muy bonito gol, una gran asistencia, buena recuperación del Tottenham en la mitad del terreno de juego. Se lleva el balón hasta arriba y se la deja servidita al alemán, que logra anotarle. Un alemán que podría tal vez estar en este club, pero no es así. Está en este instante en el Tottenham haciendo de las suyas. Es el 10 que tiene este club. Creo que es un grandísimo jugador, muy costoso, el fichaje más caro que hicimos. Ahí lo vemos demostrando por qué cuesta tanto. Buena definición, imposible para Manuel Neuer. Vamos al minuto 76 porque habría más, pero por parte nuestra, por fortuna, ¿no? Buena asistencia para Fati. Se va el español, lo acompaña Richarlison, el cual define y sella el 3-1, ya goleada a favor nuestra. Una Champions League que ya acariciaba el estadio, o acariciaba más bien el norte de Londres, muchachos, porque estábamos convirtiéndonos en campeones. Ya el reloj decía que el partido iba terminando, aunque quedaban poco más de 15 minutos tal vez, ¿no? Aquí muy buena asistencia del español, buena definición, buen entendimiento entre estos dos para anotar este gran gol y darle la alegría a el Tottenham. Recuerden que era el último partido de Hugo Lloris, por aquí lo intentaríamos, tendríamos más, sí señor, hay un poco más. Kudus sellaría el 4-1, que ya era un poco aplastante para el equipo bávaro. Minuto 93 más 48 segundos. Era increíble lo que estaba pasando en este estadio, muchachos. Los ingleses eran felices, había mucha fiesta, había mucha alegría, y este 4-1 era fantástico. Ellos muy felices de darle esta gran despedida al portero, que había sido su capitán. En este momento lo era para este partido. Durante tantas temporadas le estaban diciendo adiós a Hugo Lloris con este gran título. Terminaría el partido, todos los chicos a celebrar, y Hugo Lloris cumplía su sueño, muchachos, de ser el campeón del mundo, subcampeón posteriormente y ahora campeón de Champions. Qué mejor manera de retirarse que siendo todo un campeón, y ese sueño se lo estábamos cumpliendo en este episodio. Miren la camiseta, atento a ellos. Continuemos. Esta imagen no tiene precio, muchachos. Qué buena temporada, 25-26 y vamos para la 1, en la que intentaremos mantener este buen nivel, pero pues ya saben que es complicado, ¿no? No es tan fácil, pero la idea es esa, ¿no? Adiós Hugo, ahora buscar un joven portero de cara al futuro, ¿no? Que tenemos unos por ahí, pero no son tan buenos realmente. Chicos, como podemos ver, Hummison todavía le queda mucha tela por cortar. Aquí nos está diciendo que quiere seguir jugando, no hay ni siquiera señas o alguna idea de que se quiera retirar. Todo está, yo no tengo ningún problema en que este señor continúe. El problema es que su salario ya empieza a bajar, y el problema es que no va a ser titular ya para esta temporada. Tiene 33 años, pero estará ahí, va a jugar muchos partidos, evidentemente va a tener minutos, pero el titular sin lugar a dudas va a ser Ansu Fati, ¿no? Veamos qué pasa con este Hyundi, que le queda todavía mucho recorrido en el fútbol. Iniciábamos la temporada con una gran final contra el poderosísimo Manchester City, pero esta final iba a ser bastante especial, dado a que la íbamos a jugar con la suplencia para poner a prueba realmente qué era lo que teníamos. Ojo con este muchacho, que pues ya no era de la suplencia, realmente era titular, pero pues en este partido el resto iba a ser la suplencia. Ojo que al minuto 2 ya tendríamos el primer gol a manos del señor Vitor Roque.
Increíble lo que había, bueno, el primer gol muy tempranito, todos felices. Este señor tenía el dorsal de un defensa, no entiendo por qué, pero al final se quedó con él, chicos. 1-0 esta gran final de Community Shields entre el Tottenham y el Manchester City. Y ojo, porque este partido va a ser muy especial para el Tottenham, van a haber muchos goles. Aquí lo intentaría descontar el equipo del señor Guardiola, pero muy bien sale nuestro nuevo portero Austin. Bueno, es un chico que siempre ha estado, ¿no? Pero ojo con esta jugada, muchachos. Fati logra, no se cansa, persevera y en velocidad logra sacar adelante este gran gol. Y como dije, muy atentos a lo que sucede esta tarde con el señor Ansu Fati, porque va a tener tal vez el mejor partido de toda su existencia. Qué pedazo de partido el que va a tener el señor Ansu Fati, el español que ahora era figura indiscutible de este Tottenham. Increíble gol, 2-0. Esto solo comenzaba, muchachos. Pónganse cómodos porque el fútbol está a la orden del día. Va a haber muchos goles a favor nuestro. Vamos aquí con el descuento del Manchester City al minuto 29 y va finalizando poco a poco el primer tiempo. Este señor que ahora mismo no lo reconozco, pero le daba el descuento, el 2-1 al equipo de Guardiola, que pues aparentemente podría ser Lucas Ocampo. Miren, es el señor Lucas Ocampo, no lo reconocí por el rostro. En fin, ese era el descuento, muchachos. Minuto 33, vendría un golecillo para rematar este primer tiempo, muchachos. 3-1 a favor del Tottenham. Buenos goles, mucho fútbol, como dije. Aquí muy buena asistencia. Y lo dicho, muchachos, lo dicho, el señor Kudus iba a ser... digamos que iba a tener protagonismo en este partido, pero realmente el impresionante va a ser el señor Fati. Aquí nueva asistencia para Kudus, que lo intenta, gol. Pero ya en el minuto 63. El 4-1, ya una goleada bastante interesante para el Tottenham. El Kudus, que finalmente estaba teniendo un gran partido, pero, hombre, lo que nos tenía contentos era poder golear un equipo tan poderoso como el equipo del señor Guardiola. Miren, que estaba prácticamente completo, dado que el mod nos permite que mantengan los jugadores top de cada equipo de estos de la Liga Premier. Muy bien, chicos, vamos al minuto 77. Buena asistencia, se va por banda izquierda el señor Ansu Fati y miren lo que hace, miren el pedazo de asistencia que hace para el señor Vitor Roque, que anotaría su segundo tanto en este partido. Ya tendríamos doblete de Kudus, tendríamos doblete de Roque y probablemente tendríamos doblete de Fati. ¿Por qué? Porque hay más, hay mucho más. Miren qué buena asistencia para Roque. Richarlison estaba en el banquillo y aquí vendría la segunda anotación del señor, que de hecho fue una joya de anotación del señor Ansu Fati. ¿Por qué hice énfasis en el partido de Ansu Fati? Porque bueno, hizo 2 goles, pero realmente estuvo muy bueno, muy destacado durante todo el partido. Y como pueden ver, jugamos con la suplencia. Tuvo un partido para jamás olvidar el señor Ansu Fati, el español de origen africano. Tendríamos por aquí cambio, entraría un titular que es Wirtz, porque en este partido no había jugado prácticamente. Bueno, el único tal vez titular era el señor Fati, ¿no? Estábamos probando esos jugadores jóvenes y Guardiola estaba molesto, muy molesto, no podía creer una goleada aplastante. De esta manera terminaría el partido, 6-1 a favor del Tottenham. Esto era realmente increíble, ¿no? Vamos a más fútbol, muchachos, tenemos más fútbol, porque el hecho de ganar la Champions evidentemente nos da todo el derecho a jugar la Supercopa de Europa y ver quién es el mejor de todo el continente. Vamos al minuto 23, donde llegaría la jugada del primer gol. Muy buena jugada de Richarlison, porque para este partido sí ya tendríamos la titular, enfrentaríamos la titular contra este Salzburgo, creo que es. Sí, señor, el RB Salzburgo. Chicos, primer tanto, celebraba el equipo londinense a manos del señor Marcus Edwards, el inglés que le estaba dando la copa en este momento a los Spurs. Minuto 28, llegaría el descuento para el equipo austríaco. ¿Es de Austria? Bueno, perdónenme, me perdí, chicos. ¿El Salzburgo es de Austria? Creo que sí. En fin, llegaría el descuento 1-1. Muy buen gol, mal defendido por parte nuestra. Y de esta manera terminaría lo que sería el primer tiempo con un 1-1 parcial. Ojo con esto, chicos, que llegaría el descuento. O más bien, llegaría el segundo gol del Tottenham. Buena asistencia para el señor Edwards, que termina asistiendo más bien al señor Wirtz, y este nos regala una joya, una tijera, una chalaca, como lo quieran llamar. Lo que sí es claro es que es una joya de gol.
Esto pondría las cosas 2-1 a favor del equipo londinense. Celebraban los muchachos, esto los convertía como los más poderosos de toda Europa. Miren qué buena asistencia y qué buen gol. Este señor quiso lucirse y vaya que lo hizo. Minuto 77, vendría el tercer tanto y la goleada aplastante para el Salzburgo. Fati se va y ve cómo llega Richarlison hacia un taco cuando pensábamos que iba a asistir a su mano derecha. No, lo hizo de taco y le salió perfecto. Estos dos, o más bien el señor Fati y el señor Richarlison, se estaban convirtiendo en un problema muy serio para las defensas europeas. Estaban haciendo un dueto maravilloso. Miren qué buen taco, engaña totalmente al portero y balón adentro. De esta manera terminaría este partido 3-1, aunque el equipo rival no era tan poderoso, pero pues hombre, estábamos haciendo un gran trabajo a manos del señor Mauricio Pochettino. ¿Tendremos algún? Sí señor, tenemos 2 nominados al Balón de Oro, Richarlison y Edwards. Veamos quién se lo lleva. ¡Wow! Se lo llevó Richarlison. ¡Qué maravilla, chicos! Tenemos un Balón de Oro, una nominación y un balón. Final en Wembley. Tenemos FA Cup contra el Aston Villa. Un equipo que no debería causarnos tantos problemas, pero ya saben que en la Premier las cosas no son como parecen. El último te puede ganar un partido. Aquí tendríamos la jugada del primer tanto. Buena asistencia para Kudus, que nos regala esta maravilla, esta joya de gol, central, mediocampista ofensivo que era una completa locura. Muy buena asistencia, pero me quedo con el gol. ¡Qué maravilla! Miren esto, increíble lo que logra el africano. Este sería el primer tanto del Tottenham en esta gran final frente al Aston Villa. ¿Vendría más? Claro que sí, porque este equipo va a ser goleado. Buena definición, balón raso y al fondo de la red por parte del señor Richarlison, que también iba a tener una gran tarde justo en este partido. Ahí celebran los muchachos, el 2-0 ya se tornaba interesante. Esto ya mostraba más o menos el camino del campeón para esta FA Cup. Miren qué bonita asistencia, estaban asistiendo de una manera maravillosa y muy bien definido por parte del brasileño. Minuto 39, antes de que termine el primer tiempo, tendríamos una asistencia para McKennie, quien logra meter ese balón adentro, muchachos. El norteamericano haciendo un golecillo en esta final antes de que terminara el primer tiempo. La verdad es que la exhibición de fútbol que estaba teniendo este Tottenham era sencillamente brutal. Aplastado momentáneamente el Aston Villa. Vamos con más porque hay más. Roque asistiendo a el señor Edwards, que se va en una buena carrera y logra definir de manera limpia, de manera magistral. Sella el 4-0 de este partido en el que el Tottenham o los muchachos de Pochettino estaban siendo imparables, muchachos. Esto sería suficiente para conseguir esta FA Cup y sumar un título más a los muchos que ya tendríamos en este episodio. Vamos a continuar. Campeones de la Premier League, esta vez sí perdimos un partido, pero hicimos 105 puntos. 2 temporadas fantásticas, pero la anterior realmente es la más inolvidable. Por otro lado, vemos por aquí que tenemos esta Community, FA Cup, pues la Carabao Cup no fue posible, Supercopa de Europa, muy bien, y posiblemente una final de Champions que la jugaremos contra el City. Goleador de la Premier League, el señor Jota, pero Fati ocupó el segundo lugar. Por aquí vemos que es el mejor asistente Ansu Fati y el mejor portero es nuestro portero, muy bien. Por Champions el mejor portero es Courtois, el mejor asistente es Coman y Edwards es el goleador de Champions. Veamos el rendimiento de nuestros muchachos. Este señor se mantuvo. Ansu Fati tuvo una unidad de crecimiento. Muy bien. Richarlison cayó una. Vea, interesante. Guimaraes sí subió una unidad. Wears sigue lastimado. ¿Por cuánto? Por 2 meses más. Qué mal el señor Wears. Porque, hombre, es grandísimo jugador, chicos. Grandísimo jugador. Cae una unidad. Debe ser por su lesión. Tiene 24 años. Divine, una unidad. Este señor Kudus se mantuvo. Creí que iba a crecer más. Brian Hill, una unidad. Estuvo muy flojo. 87 para este señor. Creció una unidad. Roque, una sola unidad. Vea, me decepcionas. Gran equipo, pero no creció nada. 92 para este señor. Se mantuvo. El Cuti, hincapié con 2 unidades. El ecuatoriano creció muchísimo. Ryan se mantuvo. Silva, que se mantuvo también. Miren,
miren, y es joven. Davinson Sánchez me encanta que se mantiene, chicos, se mantiene. Bowden con una unidad de crecimiento. Whiteman también se mantiene, ya está, espero para retirarse. Mentiras, tiene 28 años. Este señor crece 4 unidades, ojo. Parrott crece 3 unidades, buen delantero centro de cara al futuro. Sar, una unidad, nunca lo usamos, es joven. Una unidad de crecimiento para este señor. Rodón con, bueno, se mantuvo. Lucas, miren a Moura con 56 de valoración global y no sé si se retira. 2 unidades para este señor. Tanganga con 1 unidad. Udogi con 3 unidades. Arthur Vermeeren con 2 unidades. Hugh cae 3 unidades. Skip 2 unidades. Y el señor Costa con 92 de media y se mantiene. Financieramente hablando, nuestro jugador más costoso es Wirtz con 133 millones. Ojo con el dato porque tenemos también por aquí a Ansu Fati con 122. 95 para Kudos. 6% en decrecimiento para este señor. Este señor también decreció 6%. 1% para Udogi. Muy bien, jugadores bastante costosos. Menos 9%. Wow, este señor debería valer mucho más, ¿no? 3 unidades. 3% de crecimiento para este señor. De decrecimiento, perdón. Estos son valores más reales, ¿no? Más de la vida real. 4% para este señor. 81 millones. 80 millones para nuestro portero estrella, el mejor portero de la Premier League. 73.5 para Skip. Ryan con 71 millones. Bastante bien. Roque, 64 millones. Tuvo un 4% de crecimiento. Brian Hill con 55.5 sin crecimiento. Romero cae un 4%. McKinney también cae un 4%. Este señor con 4% también, 45 millones. Parrott tiene un valor de 45 millones, se mantiene. Hudme con 3% de crecimiento. Tanganga 38 millones también decae o recae un poco. Este señor se mantiene en 37.5. Davinson también se mantiene en 35 millones. Muy bien. Este Sar 34. Divine con 28.5. Austin con 16 millones. Rodón, con 13 millones. Bowden 9.5. White 8 millones. Lions con 3.7 millones. 2.3 para Whiteman. Y el señor Moura que vale 240.000 euros. Esto nos da un total de 1.658 millones como valor de plantilla. Bueno, recuerden que aquí los valores están más ajustados a la realidad debido al mod, ¿no? A ver, en ganancias tuvimos ingresos de 413 millones, gastos de 199, bastantes, ¿no? Para un total de 213 millones. El valor del club, 431.4 millones. La proyección eran 698, alrededor de los 700 millones. Más realista, ¿no? Transacciones, la camiseta más vendida, la de Edwards, Fate y Guimaraes. Muy pocas camisetas, no, 543.000. Sí, recuerden que todo esto lo hace el mod. Y por otro lado, vemos que dejamos el club con un presupuesto de 72 millones, justo con el presupuesto que lo recibimos, un poquito más, recibimos un poco más, pero creo que la gestión y la plantilla que dejamos está bastante bien. Veamos qué jugadores podemos dejar de cara al futuro, ¿no? Aunque el episodio termina aquí, pero pues digamos que los ojeadores nos dejan algunas recomendaciones. Aquí vamos a dejar a nuestros ojeadores para que nos busquen jugadores para las posiciones en las que nuestros actuales grandes estrellas ya están llegando sobre los 29 y los 30. Por aquí tenemos jugadores interesantes con muy buen potencial. Este me interesa bastante. Miren, un italiano para el medio campo. Como lateral derecho este señor nos serviría muy bien. Extremo izquierdo, por aquí tenemos a otro inglés, Nusa, que ya lo conocemos de sobra, ¿no? Este Cole también sería un extremo bastante interesante. Todos estos son jugadores que podríamos tener en cuenta si quisiéramos continuar esta bonita carrera con el Tottenham. Pues pienso yo, ¿no? Miren, un muy buen defensa central de cara al futuro, chicos. Bien, ahora sí vamos al partido y finalicemos esto. Partidazo contra este Manchester City que básicamente nos lo encontramos hasta en la sopa, muchachos. Muchas finales contra estos señores. Minuto 6 tendríamos una buena asistencia para Richarlison, que esta iba a ser una gran noche para el brasileño, que ya estaba rondando los 30 años o los estaba superando. Se estaba manteniendo en su valoración global. Entonces, pues parecía que fuera el límite de su carrera. Bueno, no lo sabremos porque aquí termina este episodio. Muy buena asistencia, buen frentazo, lo dejan solo y esto le daría el 1-0 a favor del equipo de Londres. Muchachos, esta final que iba a ser bien compleja, una final bastante difícil, aquí una forma muy tétrica de defender por parte nuestra, la cual aprovecha el de siempre, ¿no? El androide que siempre está por ahí mortificándote la vida. Miren cómo lo dejan, nadie hace nada por quitarle el balón y no sé cómo logra meter ese balón ahí, ¿no? El portero pudo haber hecho un poco más. Minuto 38, tenemos esta maravilla de gol, una vez más Richarlison, que como dije iba a tener o estaba teniendo una noche fantástica el brasileño, una nueva anotación, muy buen gol, el 2-1, sellaba prácticamente la victoria de este Tottenham porque no habrían más goles, muchachos. Este sería el último de este episodio porque con esta manera
terminaríamos, aquí habría una buena ocasión desperdiciada por parte de Kudus, pero aquí finalizaba el partido. Este, como dije, era el último gol. Aquí nos coronábamos como campeones de Champions, muy felices, pero bueno, yo creo que ya era la forma correcta de finalizar y ver el rendimiento que hizo este equipo en todas las temporadas, ¿no? Veamos el resumen rápidamente de lo que conseguimos más bien con este Tottenham. Veamos, tuvimos 2 ligas, 2 Carabao Cup, 2 Community Shield, 2 FA Cup y 2 Champions League. También tuvimos una Supercopa de Europa y esto al final nos da un total de 11 títulos. Tuvimos el mejor asistente al menos en 4 ocasiones y el mejor portero también en 2. Nominaciones del Balón de Oro tuvimos una y tuvimos a Richarlison como el Balón de Oro en una ocasión. El valor final de esta plantilla fue de 1.658 millones y el presupuesto final fue de 72.6 millones. Ojo, no olviden el mod, por favor. La valoración del club en general inicia siendo de 81 y lo entregamos de 88. Esos son los gráficos que tenemos de la parte derecha de sus pantallas. Chicos, de esta manera hemos llegado al final. Espero que les haya gustado reconstruyendo al Tottenham, que por el momento sabemos que no pasa por un buen momento debido a que no tiene un DT fijo. ¿Cómo lo hubieran reconstruido ustedes? ¿Qué cambio hubieran hecho? ¿Qué jugadores hubieran fichado? Por favor, déjenme en los comentarios o si están de acuerdo con lo que hicimos en este episodio. Sin más, me despido. Poderosísimo like. Adiós.